Una fuerte tormenta. El techo se voló, la lluvia empapó la cama. Un hombre sube al tejado a repararlo provisionalmente, mientras el viento golpea con fuerza. Su esposa silenciosa seca los brotes de bambú junto al fuego. Y una comida sencilla y cálida en una pequeña aldea es todo lo que tienen. Después de los días de tormenta, lo único que queda es el amor familiar. Esta es la historia de Bao de Man y de un hogar humilde pero lleno de cariño. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Por la mañana, como todos los días, Man se levantó en silencio y cargó la cesta sobre su espalda dirigiéndose al bosque. Para ella, recoger brotes de bambú era una tarea diaria que no solo era necesaria para ganarse la vida, sino que también formaba parte de su rutina, una costumbre profundamente conectada con la naturaleza que la rodeaba. Sin embargo, ese día algo era diferente. Los brotes de bambú crecían en abundancia, cada uno más grande y tierno que el anterior, como si la tierra misma le ofreciera una recompensa. Man, con rapidez y destreza, llenó su cesta hasta el tope y comenzó su camino de vuelta por el sendero de tierra roja que la llevaba a casa. A medida que el sol se acercaba al mediodía, Man llegó a su hogar empapada en sudor por el esfuerzo. Después de cambiarse de ropa, comenzó a preparar todo para el siguiente paso. Lavó los brotes con rapidez, encendió el fuego y preparó la olla de agua para hervirlos. Mientras tanto, su abuela ya la esperaba sentada en el porche con una mirada serena y sabia. Ambas se pusieron a trabajar pelando y cocinando los brotes de bambú para hacer manko, que luego venderían en el mercado. Esa tarde una fuerte tormenta se desató. El viejo techo de palma no pudo soportar la fuerza de la lluvia y comenzó a gotear por todos lados. El agua empapó la cama, cubrió el suelo y se extendió por toda la casa. A medida que caía la tarde, Bao regresaba de su trabajo. Al entrar en el patio, lo primero que vio fue el caos que la tormenta había dejado a su paso. Sin perder tiempo, subió al techo apurándose para cubrir los agujeros con una lona, asegurándose de que el agua no siguiera entrando. El techo ya estaba muy deteriorado, y mirando a su abuela, le dijo con voz baja: «En unos días, cuando tenga tiempo, lo reparo bien. Esto no puede seguir así». Una vez que terminó de arreglar lo más urgente, Bao entró a la casa. Allí encontró a su hija pequeña llorando. La levantó entre sus brazos con ternura y comenzó a jugar con ella tratando de calmarla. Le dio un suave beso en la frente y luego miró a su esposa. «Ve a lavarte las manos, déjame a la niña, tú ya estás cansada, yo terminaré esto». Man, aunque agotada, asintió y se levantó mientras Bao continuaba con la labor. Juntos, sin muchas palabras, retomaron el trabajo usando el resto de los brotes de bambú que aún quedaban. La atmósfera en la casa era tranquila, casi silenciosa, solo interrumpida por el sonido del fuego crepitando y el aroma penetrante de los brotes cocidos. En medio de esa quietud, Bao se detuvo un momento y con la voz más suave comenzó a hablar. Su tono reflejaba la pesadez de lo que estaba compartiendo. Todo el dinero que había ahorrado durante estos años, lo usé para pagar las deudas de mi padre. Un silencio cayó sobre la casa, mientras las palabras de Bao flotaban en el aire. Después de unos segundos, él continuó con la mirada firme. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. «Pero a partir de ahora no me involucraré más en estas deudas. No importa si ya no tenemos dinero, pero mientras tengamos fuerzas, lo demás no importa. Volveré a empezar desde cero si es necesario».
Lo único que quiero es que tú, mi madre y nuestra hija vivan tranquilos. Eso es todo lo que me importa». Man, que lo escuchaba atentamente, sabía lo que había costado llegar a esa decisión. Era un sacrificio profundo, pero también una promesa de no seguir sacrificando a su familia por las malas decisiones de su padre. El peso de la responsabilidad y el amor por los suyos lo empujaban a seguir adelante a pesar de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. En ese momento, Bao no solo estaba protegiendo a su familia, sino también tomando un control sobre su vida, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad que se le presentara sin rendirse. Aunque la situación no era fácil y aún quedaban muchas incertidumbres, la determinación de mantener su hogar unido y lleno de amor le daba la fuerza para seguir adelante. Para romper la tensión que había invadido la casa, Bao decidió cambiar el ambiente. «Hoy descansamos temprano. Los llevaré a todas a dar una vuelta por el pueblo. Vamos a comer algo, a relajarnos un poco». Con una sonrisa suave se levantó y comenzó a prepararse. Todos subieron a la moto. Y aunque el camino era estrecho y estaba lleno de barro por la lluvia, la risa y el calor familiar llenaron el aire. El sonido de las ruedas atravesando los charcos y el bullicio de 3 generaciones viajando juntas creaban una atmósfera de cercanía y consuelo. Al llegar al pequeño restaurante en el centro del pueblo, Bao pidió varias cosas para compartir. Luego miró a su abuela y le dijo con cariño: «Hace mucho que no te traía por aquí. La próxima vez que tenga un poco de tiempo, te prometo que iremos a dar una vuelta más. Hay tanto que quiero mostrarte». La abuela sonrió, tocada por sus palabras. Habían pasado 15 años desde la última vez que ella había estado allí, y la diferencia era abismal. El pueblo había cambiado mucho. Las casas ahora eran más grandes, las calles más anchas y limpias. Sin embargo, el corazón de la abuela seguía aferrado a los recuerdos de antaño. Aunque todo a su alrededor había evolucionado, había algo que no cambiaba: las huellas de lo vivido, las historias y las emociones que seguían presentes en su alma. «Todo ha cambiado tanto», dijo ella en voz baja con nostalgia. «Las casas son más grandes, todo está más moderno, pero mi corazón sigue anclado en lo que éramos, en los recuerdos de antes». Bao, con una mirada de comprensión, asintió. Sabía que aunque el tiempo hubiera pasado, los recuerdos de su abuela y las historias que guardaba eran los verdaderos tesoros que la mantenían conectada con el pasado. Y a pesar de las dificultades que habían enfrentado, esa conexión seguía siendo lo más valioso. Mientras esperaban la comida, Bao sacó su teléfono y llamó a su madre, invitándola a unirse a ellos. Al poco tiempo ella llegó, se sentó junto a su hijo, su nuera y su nieta. Aunque era solo una mesa de comida, en realidad contenía mucho más. Estaba llena de significado, de historias y de amor compartido. La madre de Bao escuchaba en silencio mientras su hijo le contaba lo que sentía. Ella comprendía profundamente su dolor. Sabía de las injusticias de su exmarido, pero sobre todo sentía una gran compasión y amor por su hijo. Con una suavidad que solo una madre puede tener, ella le dijo: «No te preocupes, hijo. Yo no te culpo. Confío en ti. Estás viviendo de manera honesta y digna. Y eso es lo único que importa». Esa noche la familia se reunió a su alrededor. Sentados juntos, compartiendo comida, risas y conversación, parecía que por un momento todo lo demás se desvanecía. El bullicio y las tensiones del mundo exterior parecían suavizarse bajo la calidez de su amor y apoyo mutuo. En medio de las dificultades y las tormentas que los rodeaban, el refugio de la familia
se convirtió en el único lugar donde podían encontrar consuelo y fortaleza. Olvidaron por un momento las deudas, las gotas de lluvia que caían del techo y las preocupaciones diarias. En su lugar había solo la confianza en que, a pesar de todo, siempre estarían juntos enfrentando lo que viniera. En ese instante, lo único que importaba era estar ahí para los demás, sin importar los desafíos del pasado o del futuro. La risa llena el pequeño restaurante, y por unas horas la calma y la esperanza se apoderaron de ellos. Bao se dio cuenta de que aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto, lo que realmente necesitaba ya lo tenía: el amor y el apoyo incondicional de su familia. Eso, más que cualquier cosa material, era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn những tình tiết mới nhất về gia đình Mận và Bảo. Buổi sáng như thường lệ, Mận lặng lẽ vác giỏ lên rừng để hái măng, không chỉ vì mưu sinh mà còn như một phần nhịp sống gắn liền với núi rừng. Hôm nay măng mọc dày đặc, củ nào cũng to. Mận nhanh chóng hái đầy một cùi lớn rồi quay về. Gần đến trưa, cô về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại. Sau khi thay quần áo, Mận tất tả rửa măng, nhóm bếp, rồi chuẩn bị nước sôi để luộc măng và làm măng khô đi bán. Đến chiều, một cơn mưa to kéo đến, mái lá cũ kỹ không trụ nổi, mưa tạt vào ướt hết giường chiếu, chảy loang khắp nền nhà. Đến chiều muộn thì Bảo đi làm về, không kịp nghỉ tay, Bảo liền leo lên mái và vá tạm chỗ rột, kéo lại tấm bạt, buộc để đỡ mưa không tạt thêm. Mái lá đã mục, anh nhìn bà và vợ rồi nói: để vài hôm nữa con rảnh, con làm lại mái cho chắc. Sửa xong, Bảo vào nhà bế đứa con gái nhỏ đang khóc rồi chơi với con. Anh dỗ dành hôn nhẹ lên trán con, rồi quay sang nói với vợ: em rửa tay bế con cho đỡ mệt, để anh làm nốt. Cả nhà cùng nhau tiếp tục công việc với chỗ măng còn lại. Giữa lúc ấy, Bảo buông lời tâm sự. Toàn bộ tiền để dành bao năm qua anh đã dùng để trả hết nợ cho bố rồi. Khoảng lặng, bà và Mận chỉ im lặng, ánh mắt buồn nhưng đầy cảm thông. Sự hy sinh của Bảo ai cũng hiểu, nhưng nỗi đau trong lòng anh thì chỉ anh mới hiểu rõ nhất. Để xua tan đi không khí nặng nề, Bảo đề nghị: thôi hôm nay nghỉ sớm, anh chở cả nhà xuống xã chơi một bữa cho khuây khỏa. Trong lúc chờ đồ ăn, Bảo lấy điện thoại gọi thêm mẹ ruột ra ăn cùng. Sau một lúc bà đến, ngồi xuống bên cạnh con trai, con dâu, cháu. Tối hôm đó, cả gia đình ngồi bên nhau cùng ăn uống, trò chuyện. Tiếng cười vang cả quán nhỏ. Giông bão ngoài kia dường như cũng dịu lại trong vòng tay ấm áp của tình thân, và tạm quên đi những món nợ cũ, những giọt nước mưa rột mái. Chỉ còn lại niềm tin vào một ngày mai yên lành hơn.